Yoga para ser más compasivas con nuestro cuerpo. Hola, bienvenidas a Nutrición que Libera, un programa en el que hablamos de bienestar fusionando medicina, nutrición y psicología, donde no nos centramos en el peso y les decimos adiós a las dietas. Bienvenidas. Bienvenidas y bienvenidos a este podcast quincenal Nutrición que Libera. Yo soy la doctora Iracema Vázquez, médica especialista en nutrición clínica, y estoy aquí con Fer Arnaut. A Fer la conozco de redes sociales, la he escuchado en otros podcasts y me gusta mucho cómo habla acerca de lo que ella hace y su historia, y por eso la invité y estoy muy contenta de que esté aquí con nosotras. ¿Cómo estás, Fer? Bien, Iracema, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de poder estar aquí en tu podcast. Ay, gracias a ti por aceptar. Y bueno, pues quisiera empezar pidiéndote que te presentes con nosotros para que te conozcamos más. Bueno, mi nombre es Fernanda Arnau. Yo como que me hice conocida en Instagram porque empecé a como a compartir mi práctica de yoga más que cualquier otra cosa, porque tengo mucho tiempo estudiando y practicando yoga, pero nunca me había animado a compartirlo. Entonces, a partir de eso se abrió mucho este mundo para mí de la aceptación corporal, de la neutralidad corporal. Empecé a saber lo que era gordofobia y, y bueno, creo que por ahí es por donde me empezó a conocer la gente, compartiendo mi práctica de yoga y como hablando un poco en pro de la diversidad corporal. Sí, pues básicamente yo fue así como te conocí, o sea, estuve buscando gente que hiciera ejercicio en cuerpos diversos y te encontré a ti. A mí me gusta practicar yoga y pues me enganché de tu página y ahí la he estado, bueno, de tu página de Instagram, y ahí es donde te he estado siguiendo. Ok, ¿y podrías contarnos si hubo algún problema en tu crecimiento, en algún momento de tu vida, en tu relación con tu cuerpo o con la comida? Sí, la verdad yo siempre, desde que tengo memoria, empecé a hacer dietas. Entonces, sí ha sido un tema muy fuerte en mi vida, un tema que ha transformado mucho, pues, cómo me relaciono conmigo misma, cómo me relaciono con los demás, cómo me relaciono con el ejercicio, cómo me relaciono con la comida también. Entonces, ha sido un tema muy presente siempre. Ha sido un trabajo constante. Primero era un trabajo por bajar de peso y después se convirtió en un trabajo por aceptarme, por empezar a vivir un poquito más libre de todos estos temas de la alimentación, de todo este como body checking constante. Entonces, pues sí, la verdad es que he crecido de la mano de gordofobia muy internalizada, gordofobia externa, trastornos de la conducta alimenticia, pero también creo que eso me ha llevado al punto en el que estoy hoy y a poder entender a mucha gente y a poder sensibilizarme un poco a compartir lo que hago, pensando, yo pienso como en mi yo de antes, las cosas que me hubiera gustado ver. Mm. ¿Y cómo fue que te encontraste? Digo, ya más o menos nos contaste en un principio, pero ¿cómo fue que te encontraste? ¿Qué fue lo primero que recuerdas de todos estos enfoques no centrados en el peso? ¿Cuándo fue el momento en el que dijiste, ah, mira, existe esta palabra gordofobia y todas estas cosas? Creo que cuando me hizo clic, yo ya tenía mucho tiempo. Primero empecé como a darme cuenta que las dietas no me estaban llevando a ningún lado, o sea, ya era una ansiedad y unas obsesiones que no sentía que estuvieran funcionando, como que algo me decía que no me estaban haciendo bien. Pero todavía no entendía que se podía soltar estas ansias de bajar de peso, ¿no? Entonces, creo que primero empecé a buscar un poco como este lado de más emocional, de por qué la comida es más emocional, pero siempre seguía como con esta ideita de, bueno, pero para bajar de peso. Ujú. La verdad es que fui poco a poco soltando las dietas y empezando a cambiar hábitos. Creo que me fui acercando un poco a una visión más saludable. Me ayudó mucho, hace unos años corrí medio maratón, Ujú. entonces fue la primera vez que yo empecé a ver la comida no solamente como engorda o no engorda, sino como energía, como que me podía hacer más eficiente al correr, que me podía hacer sentirme mejor. Y creo que ahí empecé a darle la vuelta, como que la comida dejó de ser, que fue un gran paso, porque realmente para mí la comida solamente era
¿Engorda o no engorda? ¿Me castigo o no me castigo? Y ahí empecé a verlo diferente, entonces empecé a cambiar un poco mi forma de comer. Empecé a investigar mucho sobre el tema, pero fue hasta que escuché a Raquel Lobatón que solté esta idea de, ok, puedo no desear bajar de peso, o sea, puede no ser el centro de mi vida. Y ahí fue donde realmente empecé a sentir un cambio mental. Mm. Rescato estas dos frases que dijiste que creo que son muy importantes. Esto de la comida solo la veía a través de sube de peso o no sube de peso, ¿no? Engordo o no engordo, porque creo que mucha gente puede conectar con eso, ¿no? Porque realmente yo coincido contigo, yo hasta que llegué a estos enfoques fue que me di cuenta que la alimentación no es solo nutrientes y vitaminas y calorías y carbohidratos, ¿no? Sino que pues sirve para conectar, sirve para sentirse bien, ¿no? Para cultural, social, ¿no? Muchísimas cosas. Y pues esto creo que sí puede conectarte con mucha gente porque de verdad cuando estamos en la cultura de dietas, nuestra visión es tan limitada de lo que es la comida y se puede llegar a convertir ni siquiera en algo disfrutable, sino en algo que me atormenta, porque como estoy pensando si me engorda o no me engorda, y la mayoría de las veces creo que me va a engordar, pues entonces lo vivo desde este lugar de miedo y de rechazo. Y bueno, pues esto me parece que es sumamente valioso, ¿no? Que si alguien se identifica con esta sensación, pues que vea que probablemente existe otra forma de relacionarse con la comida, ¿no? Entonces, muchas gracias por compartirnos eso. Y bueno, pasando al tema de yoga, te quería preguntar, justo quería hablar de cómo utilizar este tipo de movimiento como un movimiento para poder crear una relación más amorosa y compasiva con los cuerpos. Y te quería preguntar qué aspectos del yoga crees tú que pueden ayudar a esto. Creo que primero hay que decir que el yoga que practicamos la mayoría está muy occidentalizado. O sea, en realidad todo el mundo habla de yoga y piensa en una clase de posturas, como en una clase de pilates. Aún así ayuda bastante, pero creo que hay que regresarnos un poquito a lo que verdaderamente es yoga, que es un conjunto, yo le llamaría, son herramientas para la vida. Y esas herramientas se componen de aprender a respirar, aprender a moverte, aprender a estar en silencio, aprender a controlar tus pensamientos. Entonces es una serie de, no sé si reglas sea la palabra correcta, pero de propuestas que tú puedes ir siguiendo y puedes ir adaptando en tu vida. Bueno, basándonos en que eso es yoga, claro que también es muy padre y todos nos ha pasado que te acercas por las posturas. O sea, te acercas porque se ve padre una clase o porque te quieres parar de manos o no sé. Pero normalmente yo lo veo con mis alumnos. Ese acercamiento a las posturas despierta algo más. Siempre despierta algo porque son posturas pensadas en conectar el cuerpo, en conectar la respiración, en alinear mente, cuerpo, respiración. Entonces, aunque seas la persona menos espiritual que existe, te despierta algo, porque creo que todos estamos buscando ese ratito de silencio y de conexión, todos. A veces no tenemos el camino y lo buscamos a través de salir mucho o de tomar o de, no sé, como de desviarnos, pero creo que todos en el fondo estamos buscando esos ratitos de silencio, de que la mente se calle y deje de estar dándole vueltas y vueltas a las cosas. Y creo que ese es el fin del yoga, ir encontrando estos ratitos de silencio y irlos ampliando. Entonces es muy lindo cuando vas a una clase y aunque no tengas idea, de repente te descubres, aunque sea 2 segundos, pero en silencio, completamente enfocado en cómo me tengo que acomodar, cómo tengo que respirar. Porque no solo es exigente físicamente, también está diseñado para eso, para que te despiertes esas sensaciones. Entonces, creo que esa es la primera puerta que nos podría ayudar a abrir una relación con el cuerpo, porque justo si lo vemos nada más como un ejercicio, nos olvidamos de todo lo demás. No tenemos acceso a todo lo demás, lo vemos solo como un ejercicio. Es un ejercicio que te obliga a estar presente y a sentir tu cuerpo. No es como subirte a una caminadora, que no tiene nada de malo, poner un podcast o un video y darle y correr y desconectarte. Tienes que estar, tienes que sentir cada músculo, tienes que entender que cada movimiento va con una respiración. Entonces eso
a veces es tanto nuestro pleito con el cuerpo que vivimos desconectados, ya no lo sentimos. Y esto que te obliga el yoga a regresar y sentirlo, creo que es el primer paso para descubrir muchas cosas. Entiendo, entonces, finalmente estas son, o sea, como debería, no como debería, pero como es originalmente, pues no es una práctica creada en Occidente, ¿no? No es una práctica creada por fitness estadounidense, ¿no? Que tiene, o sea, que como tú dices, no tiene nada de malo, pero es totalmente diferente, ¿no? En Oriente son prácticas espirituales, ¿no? Muy completas, y entiendo entonces, esto me gustó mucho, de ejercicios que te obligan a estar presente y anotarte. Yo me acuerdo que los primeros acercamientos que tuve con este tipo de movimiento, lo que me gustaba era, en ese momento yo estaba pasando por un momento difícil en mi vida, ¿no? Y lo que me gustaba era que en ese momento, como estaba tan atenta a no caerme, a la respiración y demás, pues de verdad salía con otro estado mental, ¿no? O sea, sí lograba conectar con mi cuerpo y con lo que podía hacer con él, y como que el estado como, pues sí, mental de no estar dándole vueltas a la letanía de, no sé, como dijimos, no tiene nada de malo, pero si estoy levantando pesas, ¿no? De más, hasta que duela, ¿no? Si no es como, a ver, en este momento estoy tan todos mis sentidos presentes, se me hace como la alimentación consciente, ¿no? Que metes todos los sentidos en ese momento, el olfato, la vista, la propiocepción, ¿no? Todo tiene que estar ahí. Y se me hace una muy bonita descripción que hiciste, ¿no? De un silencio para enfocarte. Sí, de hecho, justo en la filosofía del yoga, pues dice que el sufrimiento viene de todas estas fluctuaciones de la mente, que es desear cosas, acordarte de cosas, crear juicios. Todo esto son movimientos de la mente que no te generan nada. Y en realidad así vivimos. O sea, si nos sentáramos 2 minutos a observar nuestros pensamientos, todo el tiempo estamos decidiendo si lo que está pasando nos gusta o no. Si hubiera estado mejor que pasara diferente, si lo hubiera hecho mejor ayer, pero mañana ya no va a ser así. Y es muy raro que estemos simplemente presentes. Entonces, mucho del trabajo de respiración, de meditación, de movimiento, se enfoca en eso. Y por eso las asanas, que es esta parte física, es como la parte que nos recuerda de ahora. O sea, ¿qué puedes hacer ahorita? Porque tú no puedes hacer asanas mañana, o las que te salían ayer igual y mañana ya no te salen. Entonces, es esta idea, justo eso, de frenar las fluctuaciones de la mente. Y por eso les decía antes que el yoga es como una herramienta, porque frenar estos pensamientos no tiene que ser solamente en tu tapete, lo puedes ir como pasando a todos los aspectos de tu vida, como decías tú, a la hora de comer, a lo mejor a la hora de verte en el espejo, a lo mejor a la hora de escoger ropa, no vas a escoger ropa para cómo vas a hacer mañana o cómo eras ayer. Y puedes quitar todos estos juicios y ruido en tu cabeza que no te llevan a nada porque no son reales. Me recuerda a los procesos pues de meditación en los que estás enfocándote en el presente, ¿no? Con la respiración, por ejemplo, ¿no? Que si viene un pensamiento, no es que sea malo, simplemente vuelves a tu respiración para enfocarte, pues, justo en el presente y dejar ir, y no darte vueltas en pensamientos, porque esto que decías, ¿no? De estar pensando en qué no me gusta, qué sí me gusta, y ni siquiera como que pensarlo con un análisis para llegar a una conclusión positiva y de crecimiento, sino simplemente para enredarte y enredarte y enredarte, y pienso en el cuerpo, y esos pensamientos normalmente son de rechazo, de juicios hacia el cuerpo y partes del cuerpo, y sobre mi comida y sobre lo que no debería ingerir y lo que sí es que me lo comí, ¿no? Entonces, me encanta esta forma de plantearlo como una experiencia que te ayuda a estar presente, ¿no? En ese momento, y que te puede ayudar en muchas áreas de tu vida, claro, ¿no? O sea, puedes llevarlo no solamente a ese momento de asanas son las posturas, ¿eso entiendo? Sí, pues, Ok, no nada más de que estoy haciendo mi postura y me salió bien bonita, ¿no? Mi asana y me salió bien bonito, que supongo que tampoco tiene nada de malo decir, qué padre que me salió bien, pero pues no es la finalidad, ¿no? O sea, es mucho más que eso, ¿no? La práctica ideal, no que yo la haga, ni ninguno de mis alumnos,
pero quisiéramos practicar que si algo nos sale muy bien, no nos mueva de nuestro centro, y si algo nos sale muy mal, tampoco. Eso es una verdadera práctica de yoga. O sea, eso es lo que quiere ver un verdadero maestro de yoga. Que tú llegues a la clase y estés conectado, estés respirando, estés presente. Eso es mucho más valioso en tu práctica que los ejercicios que puedas hacer. Uh-huh. Y creo que esto se liga a la siguiente pregunta que quiero hacerte, y es cómo se puede practicar el yoga de una manera que se centre en la experiencia interna y no en la apariencia externa. Justo en uno de los estudios de yoga en los que practiqué mucho tiempo, había un letrero en la pared que decía, esto no es un espejo, enfócate en el interior. Y en las verdaderas escuelas de yoga, no cuando haces yoga en el gimnasio, no tiene nada de malo, pero no es el ambiente, ¿no?, que se busca. No hay espejos. Normalmente cuando tú practicas en una escuela de yoga no hay espejos. Y esto es por dos razones. Porque necesitas aprender a sentir tu cuerpo, necesitas tú saber si tu rodilla está bien colocada, si tu cadera está bien colocada, no por cómo se ve, sino por cómo te sientes. Porque cuando tú funcionas en el día a día, no te estás viendo en el espejo. Cuando tú te agachas a recoger algo, cuando tú, no sé, te paras de puntitas para agarrar algo que no alcanzas. Que aquí estamos hablando de un gran beneficio físico que tiene el yoga, ¿no? Que es esto, aprender a moverte sin lastimarte. Y el otro es porque precisamente es muy difícil, si te estás viendo en el espejo, mantener tu mente en silencio. Porque vienen muchos juicios, porque estamos acostumbrados, porque te comparas con el de al lado. Entonces creo que esto es parte muy importante de dónde está el corazón de hacer yoga. No es un ejercicio para estarte viendo al espejo, para ver cómo haces las posturas. Claro que la alineación es importante, pero es más importante que tu mente esté presente en las sensaciones. Y esto se transforma como a esta forma de empezar a aceptar el cuerpo, porque hay veces, por ejemplo, que estamos tan enfocados en tengo que bajar tanto de peso, tengo que hacer esto, es que ya engordé tanto, es que me quiero poner tal pantalón, que pueden pasar, a mí me pasaba y pasaban meses sin que me frenara y dijera, ¿cómo me siento ahorita? A lo mejor con estos 20, 30, 40, lo que quieras, kilos de más, ¿te sientes bien? A lo mejor hoy te despertaste y tu cuerpo se siente bien. A lo mejor estás en una dieta súper restrictiva y tu cuerpo no se siente bien. Entonces, aprender a no es lo que se ve, sino cómo te sientes. Que creo que eso es lo como en todos los movimientos, hay veces que nos vamos a los extremos, ¿no? Pero creo que el centro y lo que hay que rescatar contra este movimiento de la gordofobia es, no por cómo me veo, puedes saber cómo estoy y cómo está mi salud. Y eso aplica para las personas, o sea, eso aplica para nosotros mismos como para afuera. Porque creo que a veces el peor juicio y el peor maltrato viene de adentro. Y creo que es muy lindo esto que te lleva como de la mano el yoga de decir, alto, ¿cómo te sientes ahorita? ¿Cómo se siente esta postura? ¿Cómo se siente esta respiración? Nunca el enfoque está en cómo se ve. Uh-huh. Y pienso en cómo este tipo de movimiento fue secuestrado por cultura de dieta, ¿no? Y cómo te venden en los estudios de los gimnasios y bueno, cuando yo era niña te vendían videos y cassettes y no cassettes, DVDs, ¿no? Con ejercicios y te ponían una persona muy delgada y aparte yo me acuerdo mucho que te decían, es que te va a hacer los músculos de tal forma y te va a hacer el cuerpo de tal forma. Y entonces mi primer acercamiento a yoga fue por eso, o sea, claro, pues este es el ejercicio así como pilates, ¿no? Para tener músculos delgados y no sé qué. Y me parece muy triste, o sea, que no se explique todo lo que tú nos estás explicando, ¿no? Que no es una sesión únicamente, o sea, más bien que no es una sesión para que se vea bonita, ¿no? Ni para que tú finalmente termines viéndote de cierta forma. Ni para quemar calorías. Claro, ¿no? Sí. Sí, es como todo. La verdad es que hay muy malos maestros de yoga. Como en todo, hay muy malos maestros de todo. Yo a lo mejor por mi experiencia y por mi práctica y por no encontrar maestros que se vieran como yo, tengo más acceso y tengo un poco más de idea de cómo es, porque tampoco podemos
esperar que alguien que siempre ha sido delgado entienda, ¿no? Pero sí creo que es responsabilidad de los maestros volver su clase lo más accesible posible y entender. Un verdadero maestro de yoga creo que entiende bien de anatomía, entiende bien cuál es el objetivo de la clase, que no es que te salgan todas las posturas, que no es que seas delgado, que no es que bajes de peso. Y entonces, cuando tú como maestro, desde cualquier cuerpo, aunque siempre haya sido un maestro delgado que nunca le costó trabajo hacer ninguna postura, cuando empiezas a cuestionarte esto y empiezas a enseñar cuerpos diversos, también prácticas diversas, porque puedes tener alumnos que tengan lesiones graves, que les falte alguna parte del cuerpo, que tengan alguna dificultad motriz. Todo eso transforma tu práctica en algo súper interesante porque te obliga a cuestionar lo que haces, a cuestionar cómo dices las cosas y a entender, ok, ¿esta postura para qué es? ¿Qué músculo quiero estirar? Entonces, no necesito que todos, por ejemplo, un split, no necesito que todos hagan un split hasta el piso. Si yo entiendo que el objetivo es estirar los isquiotibiales, alinear la cadera, alguien lo puede hacer desde una silla, alguien lo puede hacer acostado en el piso, desde su cama. Y si tú como alguien que practica yoga entiendes lo mismo, puedes empezar a ser mucho más amoroso en tu práctica y decir, ok, yo no voy a hacer un split, a lo mejor nunca en mi vida, pero cada que termina la clase no me duele la cadera o no me duele el tobillo o salgo y estoy mucho más relajado. Entonces, empezar a cambiar el valor a eso es lo que realmente deberías de buscar en un maestro y en una práctica de yoga. Y creo que se liga igual a la siguiente pregunta que quiero hacerte, que es cómo el enfoque no centrado en el peso ha influido en tu enseñanza de yoga, ¿no? Siento que ya nos lo has contestado, pero si tienes algo más que añadir. Sí, creo, sobre todo, quité mucho los frenos. Nunca lo hice mucho, pero conmigo misma era como, no, esa postura no me va a salir hasta que baje de peso. Entonces, obviamente yo ya no digo esas cosas en mis clases, jamás las he dicho, pero no me las digo a mí misma tampoco. Y solté mucho como esta ansia de llegar a un lugar, de llegar a una postura. Y por otro lado, tampoco hay límites. No necesitas estar de ninguna forma para lograr una postura. Yo sí digo cosas como, ojo, si tu abdomen, o sea, si no aguantas esta postura, no te pases a la que sigue. Pero eso es muy diferente a decir, como estás gordo, o como estás flaco, o como estás alto, no puedes hacer esta postura. Creo que hay que tener una conciencia de la fuerza que tienes, de la flexibilidad que tienes, pero eso no tiene nada que ver con cómo es tu cuerpo, no tiene nada que ver con cuánto comiste. Yo siempre intento, por ejemplo, es una pregunta que me hacen todas las que entran a mis clases. Es que me duelen las muñecas, ¿tengo que bajar de peso? Y entonces, pues no, tienes que construir músculo, tienes que flexibilizar tus palmas para aprender a ponerlas en el piso, tienes que fortalecer el brazo, fortalecer el antebrazo, y eso es completamente independiente de cuánto bajes de peso. Si el músculo se acostumbra, se construye, se flexibiliza suficiente para que proteja la articulación, pues te van a dejar de doler las rodillas o los hombros o las muñecas. Porque yo tengo alumnas muy delgadas que les duelen las muñecas y las rodillas igual que a mí, o igual que alumnas que pesan más. Entonces, es un ejemplo de cómo enfoco ahora mi práctica y cómo busco que la enfoquen mis alumnos. Me encanta esto que dijiste de que no tienes que estar en alguna forma de cuerpo, tamaño de cuerpo, porque muchas personas que vienen a mi consulta me dicen, es que yo ya tengo que perder peso porque me duelen las rodillas, es que yo ya tengo que perder peso porque me duele la columna, y me mandaron a perder peso porque mi tobillo, ¿no? Y realmente yo lo que aprendí en este transitar, ¿no? De la medicina, centrar en el peso, no centrar en el peso, es, ok, está la cuestión mecánica, podemos darle ahí un aspecto, pero si no fortaleces, si no intentas hacerte más flexible, más fuerte, diferentes tipos de ejercicios, ¿cómo podemos determinar que realmente tu dolor no se va a quitar o es un dolor resultado del peso que tienes, ¿no? Porque no me ha pasado a mí, por lo menos, seguramente habrá otras personas que sí, que llegue una persona que tenga una buena técnica de ejercitarse, cuidadosa y demás, y que no haya disminuido o controlado dolor de rodillas, por ejemplo, algo así, o que
o sea, sí, que no tiene nada que ver el tamaño del cuerpo para poder ser más flexible y agacharme bien y amarrarme las agujetas. Y como tú dices, a lo mejor va a haber momentos, yo he visto videos hay, de personas con cuerpos gordos que, por ejemplo, les cuesta trabajo agacharse para amarrarse las agujetas y dicen, bueno, si el abdomen te estorba, pues a lo mejor si abres las piernas va a ser más fácil, ¿no? Entonces también ayúdate tú, ¿no? Para que puedas hacer ciertos movimientos. Entonces, que no es cierto que el dolor es causado por el peso, ¿no? He hablado con la ortopedista Ana Serrano, y ella siempre nos dice, el dolor no es normal y no es por el peso, ¿no? Entonces tú puedes hacer cualquier tipo de movimiento y si la recuperación está en la fisioterapia más el fortalecimiento de los músculos, se va a quitar independientemente del peso que tengas. Y si no es causado por ninguna de estas cosas, si no es algo quirúrgico, te tienen que operar, tienes que usar alguna plantilla especial, pues no es tampoco tu peso, es que tienes otro problema. Entonces creo que muchas personas pueden darse la oportunidad de hacer este tipo de movimiento u otro, bien guiado para que se den cuenta que independientemente del peso que tengan o de la forma de cuerpo que tengan, pueden tener fuerza, pueden ser flexibles, pueden tener mayores rangos de movimiento, ¿no? Proteger articulaciones. Y eso creo que también ayuda mucho a mejorar esta confianza en tu cuerpo, porque te das cuenta que puedes hacer ciertas cosas, a lo mejor no todo, como tú dices, ¿no? Pero algunas cosas que no te creías capaz de hacer, ¿no? Y que dices, mira, ya aguanto más ciertas cosas, o ya alcanzo mis dedos de los pies y con mayor facilidad, no sé, ¿no? Entonces, creo que también es importante que no te limites, bueno, sé que mucha gente se limita no porque quiere, sino porque es la cultura lo que lo hace, pero que nos demos cuenta que no tenemos que limitarnos por el tamaño de nuestro cuerpo sin antes intentarlo, ¿no? Sin tener una buena guía y poder hacer ciertos tipos de movimientos, ¿no? Sí, totalmente. Creo que lo decía en un podcast, decía, creo que entender este mundo de la gordofobia y entender que hay muchas cosas que están en tu cabeza porque creciste viéndolas en la televisión o escuchando comentarios, sobre todo como las generaciones nuevas creo que vienen un poquito más light en ese sentido, ven cuerpos más diversos, pero bueno, yo tengo 32 y cuando yo iba en la prepa todo era actrices flacas, flaquisísimas, y eso era lo normal. Y luego, pues, como todos estos videos que salen, ¿no? De que en muchos programas y que la que era plus size en realidad era una talla normal. Uh-huh. Creo que hay que aprender. El primer paso es blindarnos un poquito y quitarnos un poquito nuestro propio juicio, porque entonces a partir de ahí podemos empezar a escoger mejor con qué médico vamos, a escoger mejor qué programa de ejercicio hacemos, porque creo que cuando tú lo crees, no estoy demeritando todo lo que te dicen afuera, ¿no? Y toda la gordofobia externa. Pero cuando tú crees que te mereces ese maltrato y cuando tú crees que tú eres el que está mal porque eres gordo y que no te mereces hacer ejercicio y que todo lo que te pasa es por culpa de tu peso, creo que ahí es como un círculo vicioso porque no te mueves y entonces comes mal y entonces te afecta tu autoestima y vas como en este círculo que confirma, y lo digo entre comillas, que claro, que los gordos no pueden hacer ejercicio, que son flojos, que están como están porque quieren. Entonces, a eso es a lo que yo llamo como blindarte, entender que tú no estás haciendo nada mal y que tienes todo el derecho a ir a buscar a alguien que te dé lo que tú necesitas. Y justo esto que tú dices, te duele la rodilla, busca un fisioterapeuta que no lo primero que te diga sea baja de peso. Uh-huh. Busca un médico que no te diga, no es cierto, es por tu peso. Porque no, puede ser, pero es uno de los casos de las 1000 razones que puede ser, no es la única y la principal. Uh-huh. Y también hay gente que porque es muy alta o porque es muy delgada o porque la proporción de sus brazos es diferente, tienen dificultades de movimiento. El problema es que el peso lo satanizamos. O sea, en la práctica de yoga a veces si eres muy alto o si tienes la cadera muy ancha o muy delgada, hay cosas que no vas a poder hacer porque a nivel óseo no las puedes hacer. Uh-huh. Pero eso no está tan como satanizado y mal visto y peleado como el peso. Uh-huh. Solamente es igualar esos niveles. No vas a poder hacer todo y no está mal. Si te estorba tu panza, no está mal. Busca formas en las que puedas lidiar con eso y en las que puedas volverte más ágil, más cómodo en tu cuerpo. Claro, y seguramente habrá personas muy delgadas
que tampoco pueden hacer ciertas asanas porque tienen alguna característica anatómica distinta, ¿no? O sea, o que les es más complicado, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo, para los que están viendo el video, como que el codo se me estira. Extensión. Tengo que ir con Ana Serrano, si me estás oyendo, ya tengo que sacar cita contigo. Pero a mí esto me dificulta o sea, si estiro totalmente el brazo, se me atora la articulación, ¿no? Entonces yo pues, tengo un cuerpo de mediano pequeño ahora, en esta etapa de mi vida, y alguien podría decir, ay, pues seguro hace todo, ¿no? Pero a mí me cuesta mucho trabajo posturas en las que hay que estirar los brazos porque se me botan los codos, ¿no? Entonces tengo que estar muy consciente de no estirar por completo y desarrollar esta fuerza para poder poner los brazos en mi caso, semiflexión para que no se vaya totalmente la articulación, ¿no? Entonces a mí muchas posturas de brazos me cuestan trabajo, ¿no? O sea, no soy muy fuerte en esa parte, tampoco lo he trabajado mucho. Y pues alguien podría decir, ay, pues como está delgada, pues ya está fuerte. Y pues no es cierto, ¿no? Ya puedo hacer todas las posturas. Y, no es cierto. Ahora, te quería preguntar, ¿cómo pueden las personas aprender a escuchar y honrar las necesidades de su cuerpo durante la práctica de yoga? Bueno, este es un punto que creo que es una de las bases por las que la práctica de yoga dura años o toda tu vida. Es muy difícil entender hasta dónde te está empujando el ego y hasta dónde te estás frenando por flojera o por miedo. Este equilibrio entre disciplina y rigidez y entre permitirte y obligarte es muy complicado, porque solo lo puedes saber tú. Creo que cuando tú solito te vas curando de todas estas creencias que tienes, de todas estas ideas, de todo que el ejercicio tengo que quemar tantas calorías, tengo que hacer tanto ejercicio al día, te vas permitiendo observar un poco más, te vas permitiendo entender que el cuerpo no es el mismo todos los días, que no tienes que cumplir, que hay días que necesitas más calorías, hay días que necesitas menos, hay días que tienes más energía, hay días que tienes menos, pero todo esto son cosas que tienes que ir entendiendo a través del amor y del respeto a tu cuerpo. Pero es muy complicado porque a veces eso se convierte en, bueno, hoy no quiero hacer nada. Y eso también es otro lado que tienes que quitarte. Por eso digo que es un tema, y me lo preguntan mucho en las clases, ¿hasta dónde? Porque yo les digo, yo no puedo saber hasta dónde. Y yo soy de un estilo de práctica, cuando es la práctica física, a mí me gusta fuerte, o sea, que sudemos, que sea intenso. Pero he ido aprendiendo que también se vale bajarle y hacerlo más cómodo. Entonces, no tengo la respuesta, no la tengo ni siquiera conmigo cuando practico. Todavía a veces me pasa, híjole, me estoy pasando, o a lo mejor fue muy poquito. Pero sí, desde que me he hecho más amorosa conmigo y he quitado esto, para mí el movimiento no es para bajar de peso. Eso hizo un gran cambio. El movimiento para mí no es para bajar de peso, es para sentirme bien. Entonces, eso me ha ayudado un poquito a tocar, a acercarme un poco a entender qué realmente necesita mi cuerpo. Pero creo que es un trabajo muy largo de confiar en tu cuerpo, de fomentar estos estados de verdadera conexión, de permitirte sentir lo que quieres sentir, de permitirte ser quien quieres ser. O sea, creo que es un tema que envuelve tantas cosas. Aprender a saber qué necesitas, a conocerte. Es un camino que no creo que tenga fin, pero que entre más avanzas, más te puedes acercar al tipo de movimiento que necesitas. Me gustó porque siento que cultura de dieta nos habla del todo o nada, ¿no? O estás haciendo mucho ejercicio que quema calorías todos los días, tanto tiempo, o pues entonces eres un flojo, entonces no te importa, entonces... Y sí, muchas personas que están recuperando de cultura de dietas, pues, o de un trastorno de la conducta alimentaria tendrán que parar de ejercitarse un tiempo, pero también a mí me dicen, ¿no? Entonces me voy al otro lado y no hago nada y nadie está invitando a la gente a no moverse, ¿no? Al contrario, como personas que nos preocupamos por el cuerpo de los demás, siempre vamos a decirle, muévete, es de las mejores opciones, estamos hechos para movernos. Pero justo también creo que cultura de dieta te desconecta de entender hasta dónde, cuándo hacer descansos, cuándo exigirte otro poco, cuándo es divertido, cuándo es solamente por seguir modas, ¿no? Entonces,
qué bueno que nos dices esto, que es una práctica continua estarte escuchando, ¿no? Porque el cuerpo también va cambiando, ¿no? En algún punto puedes enfermar, vas a envejecer y entonces pues el cuerpo va a ir modificándose, vas a entrar si eres mujer en menopausia y tus habilidades o capacidades pues pueden cambiar según lo que esté pasando en tu vida, ¿no? A lo mejor ahorita puedes ejercitarte mucho y desarrollas mucha agilidad y fuerza y de repente pues por tu vida pues solo puedes hacer 10 minutos unas cuantas veces a la semana, pero creo que esto de estarte preguntando, a ver, ¿qué necesito? ¿Qué puedo hacer? ¿Hasta dónde? También ayudará a conectar más con tu cuerpo y a tenerle más confianza, ¿no? Sí, creo que también hay que pensar un poco a futuro también, eso también te ayuda a centrarte. Dicen mucho en el yoga, como quieres una práctica perfecta 2 años o una práctica que te dure toda la vida. Y perfecta entre comillas, ¿no? O sea, de las posturas. Hay muchas lesiones muy comunes en maestros de yoga que los hacen que ya no se puedan mover después, porque es una exigencia y una repetición de posturas que ya no te están funcionando. Entonces, y creo que aplica en cualquier ejercicio, ¿no? Si corres, si haces pesas. Creo que hay que estar bien conectados con el cuerpo, porque ¿de qué te sirve estar en tu tope de fit en este momento? Si a los 40 años te van a tener que operar la espalda porque le diste en la torre. Claro. Entonces, eso también hay que considerarlo. Yo les repito también a mis alumnas, estamos practicando para que a los 80 años podamos subir y bajar escaleras, agacharnos por cosas, y para eso no te tienes que parar de manos ni tienes que hacer un split. O sea, tienes que hacer un movimiento pues más natural, más lo que tu cuerpo te pide. Creo que sí, justo la cultura de dieta y la forma en la que vivimos nos desconecta completamente de lo natural. O sea, el movimiento pues antes era necesario, ahora lo tenemos que forzar un poco, pero hay como que encontrar ese balance entre trabajo y descanso. Ujú. Sí, antes de grabar este episodio contigo, grabé un episodio con Gaby Islas, que es especialista en fitness, también nos centraba en el peso, y ella nos decía al final, prueba todo tipo de movimientos, a ver cuál es el que te gusta, ¿no? Con cuál te sientes cómoda, con cuál no te duele. Y esto que decías también, ella lo comentaba, ¿no? Ella se lastimó justo a hacer tanto ejercicio que se lastimó la columna y tuvieron que operarla. Y dice, ahora hay ciertas cosas que no puedo hacer y no las hago por respeto a mi cuerpo, ¿no? O sea, ya, basta, hago con mucho menos peso y hago otros tipos de movimiento que me sientan bien. Y bueno, te quería preguntar también, ¿qué consejos le darías a alguien que se siente intimidada por su imagen corporal en los entornos de yoga tradicionales? Que creo que esto pasa muchísimo, ¿no? Por eso que te decía de la imagen que tenemos de alguien que practica yoga es pues muy estandarizada, ¿no? Sí, sí, a mí claro que me pasó muchísimo tiempo. Hace poco, bueno, primero cuando me fui a India, pues claro que era mucha gente, porque pues ya si vas a India a hacer un intensivo de yoga, pues sí, la mayoría es gente con un cuerpo pues muy delgado, altas. Y luego llegué y me di cuenta que podía hacer muchas más cosas, o sea, no porque esto es importante, pero bueno, me di cuenta que podía hacer muchas más cosas que las que estaban ahí, que tenía mucho más bases. Yo nunca o sea, casi todo el mundo se lastimó porque era un entrenamiento muy intensivo y yo traía muy buenas bases de yoga restaurativo, de alineamiento, nunca me lastimé. Y aún así regresé sintiéndome como menos que mis compañeros simplemente por el cuerpo. Hace poco, ya después de hacer todo este proceso, yo creo que el peso más alto que he tenido en mi vida, hice una certificación de Rocket Yoga, que es un yoga súper intenso, o sea, es de puro pararse de manos. Yo no me puedo parar de manos. Y aún así fui a la certificación porque es con un maestro que me gusta mucho. Y me sentí tan recibida, La verdad es que no había nadie de cuerpo ni un poquito grande, o sea, todos eran muy delgados, cuerpos muy atléticos, y me sentí tan con el derecho de estar ahí, porque yo iba con mis bloques de yoga, con mi cinta, con muchas cosas que yo ya modifico porque no puedo y no se siente bien para mí hacerlo de otra forma. Pero fue el lugar correcto, porque también he estado en lugares en los que me dicen de entrada, tú no hagas esta postura, cuando no saben la práctica que yo tengo, o sea, cuando yo estoy viendo que lo hago mejor que la maestra, no, tú no lo intentes. Entonces,
¿cuál es la diferencia que yo voy segura de lo que yo sé? Entonces creo que eso me ayuda a discernir dónde sí y dónde no. No estoy diciendo que no me sienta mal, porque hay muchas veces que me he sentido muy mal de comentarios o de, pues sí, o que me da mucho coraje. Pero también me ha permitido encontrar espacios muy seguros. Entonces creo que si vas a un lugar donde no te sientas segura o seguro, donde no te están dando el espacio, las modificaciones que necesitas, donde te están como haciendo un lado, ese no es el lugar para ti y no eres tú el que está mal o no eres tú la que está mal. Es ese profesor o ese lugar. Entonces, se vale seguir buscando porque creo que cada vez hay más personas, más maestros que están entendiendo más diversidad corporal. Y de todas formas, un buen maestro de yoga nunca se enfoca en eso. Gracias. Y justo quería preguntarte, si nos escuchara algún profesor de yoga, ¿cómo podría crear espacios inclusivos y seguros para promover autocompasión y aceptación corporal? Ayuda mucho cuando tienes limitaciones. Lo más fácil es dar una clase súper avanzada, donde a todos les sale todo y donde tú nada más haces pequeños ajustes y todos hacen lo mismo. Eso es lo más fácil y lo más delicioso como maestro de yoga. Pero eso no es lo real. Es muy raro tener un grupo completo de gente que pueda hacer todas las posturas. Creo que hay que buscar un poquito más, investigar más, tener más creatividad para encontrar cómo hacer la clase accesible para todos. Y accesible para todos no es, tú descansa en esta postura. Es ofrecerles, no lo puedes hacer así, ok, ponle un bloque, ok, ponte una silla, ok, ponte esto. Eso creo que te enriquece mucho como maestro y enriquece mucho la práctica. También hay que, también como alguien que practica yoga, creo que hay lugar para todos, ¿no? O sea, hay unas prácticas de yoga muy fuertes, muy avanzadas, en las que igual no es correcto esperar que el maestro, porque hay prácticas en las que no hay tiempo de hablar, pues, y que todos tienen que seguir un ritmo. Creo que ese no sería el mejor lugar para entrar a hacer una práctica de yoga. Pero si tú tienes mucho tiempo, ya conoces tu cuerpo, ya conoces de alineación, tú puedes entrar a la práctica que quieras y ser tu propio guía. Entonces, bueno, eso, ya sé que estamos hablando de los maestros, pero quería hacer esa aclaración. No, gracias, claro, sí, claro. Muchas gracias. Y me había faltado preguntarte una que tenía antes, del papel de la respiración en yoga, de cómo la respiración fomenta la autocompasión y la conexión con el cuerpo. Bueno, sin respiración no hay yoga. Si no estás respirando, no estás haciendo yoga. De hecho, si nosotros aprendiéramos yoga como se aprendía en India, o sea, como tradicionalmente que tenías un maestro que te iba llevando, primero tienes que aprender a respirar y después te enseñan las posturas. Ya que dominas la respiración y los ejercicios de respiración, después puedes empezar a pensar en las posturas. O sea, así de claro está, sin respiración no hay yoga. Cuando tú vayas a una clase, si no sabes esto, como que dices, ay, cómo molesta este maestro con la respiración. Pero es que tú puedes llegar a una clase y sentarte, no hacer un solo movimiento y seguir las respiraciones, y eso es una clase de yoga mucho más completa que si haces todas las posturas pero no respiraste nunca. La respiración está completamente ligada a las emociones. De hecho, hace poco di un curso de pranayama que creo que está en YouTube. Si se quieren meter a buscarlo, creo que lo tengo en YouTube. Pranayama es todo esto relacionado con la respiración en yoga. Entonces, las emociones están completamente ligadas a la respiración. Si nosotros no aprendemos a controlar esa respiración, pues tampoco controlamos las emociones. Y físicamente empiezan a pasar muchas cosas que limitan la respiración. ¿Y cuál es lo peligroso de esto? Que si no respiras bien, no te oxigenas bien. Y el oxígeno, pues es el alimento base de las células. Entonces, así de importante es la respiración. Las posturas de yoga fortalecen mucho el tronco, que te ayuda a meter más aire, o sea, hablando físicamente, ¿no? Te ayuda a que entre más aire, a poder vaciar por completo los pulmones. Y este darte cuenta de lo que estás haciendo, te ayuda también a darte cuenta si no estás respirando bien, porque puede pasar todo el día sin que tomes una inhalación profunda. A veces llegas a tu clase de yoga y empieza el maestro como, ok, tomemos una inhalación profunda, y te das cuenta que es la primera vez en todo el día que respiras profundamente. Entonces, ¿cómo te ayuda el yoga? Pues simplemente abrir estos espacios donde tienes chance de descubrir si estás respirando o no. Y
Pues sí, el papel de la respiración es básico cuando te mueves, cuando quieres experimentar una sensación, cuando quieres relajarte. Por eso es todo esto de pranayama, de esto que va antes de practicar las asanas, las posturas de yoga. Eso te enseña. Hay respiraciones para relajarte, hay respiraciones para energizarte, hay respiraciones para meditar. Pero en algún momento de la vida se nos olvidó que respirar era importante, cuando es muy importante. Ya. Gracias. Y pues estamos llegando al final de este episodio. Entonces me gustaría que nos dejaras un mensaje que transmita el potencial transformador del yoga. Bueno, para mí, yo empecé a practicar yoga a los 17 y ha sido la herramienta que me ha acompañado y que ha hecho mi vida mucho mejor. O sea, hay muchos momentos de mi vida que si yo no hubiera tenido las herramientas que he aprendido del yoga, no sé cómo los hubiera superado, o quizá no los hubiera superado. Creo que cada quien tiene un camino, creo que al final todos vamos al mismo lugar, todos estamos buscando como lo mismo, ser felices, estar tranquilos. Para mí, el yoga es una forma muy bonita, muy práctica de acercarme a ese camino. Y ojalá tengan acceso a un buen maestro, a una buena escuela, donde puedan practicar una clase de yoga, pero que les pongan un poquito de meditación, un poquito de respiración, donde tengan una experiencia más auténtica. Muchas gracias, Fer. Me encantó grabar contigo, me encantó este episodio, creo que tiene mucha información muy útil. Y por último, dinos dónde podemos encontrarte y qué personas pueden acercarse a ti, qué servicios ofreces. Bueno, ahora solo estoy, como acabo de tener un bebé, solo estoy dando una clase en vivo a la semana, pero tengo también clases grabadas, tengo clases en YouTube. Entonces búsquenme sobre todo en Instagram, también tengo Facebook, pero la verdad es que contesto más rápido en Instagram, Fer Arnaud Yoga. Y bueno, aunque solo tomen una clase a la semana por ahora, la verdad es que hace mucha diferencia. Mis alumnas ahora como están yendo a buscar desde que pues me embaracé y tomé este tiempo de tener al bebé, se han ido como a buscar otros maestros de yoga, pero van con unas bases súper fuertes, van como muy seguras de lo que saben hacer. Entonces, ¿y quién puede venir? Quien quiera. La verdad es que es un espacio súper seguro. Tengo alumnas de todas las edades. Mi alumna más grande tiene 85, la más chiquita tiene 11. De todos los tamaños, tengo alumnos con dificultades de movimiento. Entonces, yo la verdad es que mi pasión es encontrar cómo adaptar la clase a todos y cómo hacer que todos tengan estos grandes beneficios del yoga. Ay, qué lindo. ¿Me dices tu canal de YouTube para que lo ponga en las notas del episodio? Sí, igual es Fer Arnaud Yoga. Súper. Entonces, ya saben, pueden encontrar a Fer Arnaud en Instagram y en YouTube. Pueden seguir en su página, hay muchísimos videos que pueden revisar para que vean cómo son sus clases y también pueden pues ver su canal de YouTube para que vean sesiones grabadas, ¿no? Entonces, y pues ahorita que sí, pues me dijiste que tenías a tu bebé y pues claro que es un momento en el que tienes que dedicarte mucho a esta etapa que pues seguramente, bueno, más bien sé que no se va a repetir aunque tengas otro bebé, porque pues este bebé es este bebé, ¿no? Qué gusto haber platicado contigo, de verdad. Espero que este episodio les haya servido para conocer más acerca de un yoga respetuoso con todos los cuerpos y que si les da curiosidad, pues se acerquen a Fer para que puedan empezar sesiones de yoga. Y bueno, yo te invito a seguirme en Instagram como doctora.iracema.nut. Ahí estoy en Instagram, que es lo que más contesto, o puedes visitarme en mi página web, nutricionquelibera.com. Ahí puedes tener información sobre cómo son consultas conmigo de medicina y de nutrición. Y bueno, nos vemos en el siguiente episodio en 15 días. Nos vemos. Are you ready? Nutrición que libera, un programa en el que hablamos de bienestar fusionando medicina, nutrición y psicología, donde no nos centramos en el peso y les decimos adiós a las dietas.